Entonces, ¿cuánta gente viene aquí a la congregación? Ay, no, si va el hermano Luis, yo no voy. O esos hermanitos que son muy territoriales, ¿no? Es que yo me siento ahí, yo me he sentado ahí por 5 años, ese es mi lugar, hermana, no se siente ahí. ¿Me entiende? Cuando viene el Espíritu Santo, viene a resolver este asunto de hacernos unánimes. Porque cuando viene el Señor Jesucristo, cuando se va el Señor Jesucristo, cuando asciende a los cielos, les da 10 días a los discípulos para que ellos arreglaran sus cosas, porque ahí también no estaba el Espíritu Santo. Les dio 10 días al Señor para que arreglaran todas sus situaciones entre ellos ahí encerrados. Imagínate, encerrados aquí, a ver si un hermano tuvo un problema con otro hermano, a ver, ciérrenme las puertas, señores, y no se van de aquí hasta que lo arreglen. Fue lo que hizo el Señor. Porque no podía venir el Espíritu Santo si había rencillas entre la gente. Porque ¿cuáles son los frutos de la carne? Pleitos, celos, contiendas, divisiones, envidias. Entonces ellos tenían que arreglar de ellos mismos, en su humanidad, tenían que arreglar las cosas. ¿Para qué? Para que viniera el Espíritu Santo y se cumpliese lo que el Señor había prometido y viniera ahora esa unidad en el Espíritu. Ahora voltea a ver al que tienes a la parte de estamos unidos en el Espíritu. Ahora vamos a meterle más suspenso. Mira a tu esposo o a tu esposa. Dile, estaremos unidos por el Espíritu. Amén. Y entonces, como les decía, antes de esto, los discípulos eran muy celosos entre ellos. Y algo se había roto entre ellos. ¿Qué creen que fue? La individualidad. La individualidad. La individualidad. Versículo 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, aparece otra vez el vínculo de la unidad. En el mismo pasaje, en menos de 4 versículos, se repite el concepto de la unidad. Amén. Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deben de ser salvos. ¿Qué me está diciendo aquí la palabra? Que no había necesidad de que los discípulos se esforzaran, hablando ahorita que estábamos comiendo. No había necesidad que ellos se esforzaran mucho por evangelizar. Dice que el Señor añadía a los que iban a ser salvos. ¿Hay que hacer un trabajo evangélico? Sí. ¿Estratégico? Claro. ¿Con el evangelio del reino? Sí. No un evangelio barato, o que le vende falsas promesas. Amén. Dele la gloria al Señor en el nombre de Jesús. Y entonces en estos 5 versículos, lo que estamos leyendo, salen puntos que no son opcionales, no son una recomendación. Lo que estamos viendo es un diseño. Un diseño. Número 1 dice que compartían la doctrina apostólica. Amén. Dice: la doctrina apostólica está asociada al encargo apostólico. El encargo apostólico, que es el condicionamiento, la autoridad, la revelación y el comisionamiento, eso es el encargo apostólico. El comisionamiento, la autoridad y la revelación, dice, están asociadas al ministerio. La doctrina apostólica, escucha bien, gira en torno al equipamiento de la gente para que ellos lleguen a la estatura de Cristo. Eso es lo que va a hacer la doctrina apostólica, te va a llevar a la estatura del varón perfecto, que es
Cristo. Por eso es importante y entender que el crecimiento de la iglesia va a ser a través de la doctrina apostólica. ¿Por qué? ¿En qué se basa la doctrina apostólica? ¿En qué se basa la doctrina apostólica? En la revelación del Espíritu Santo. No en la ley. La doctrina apostólica se basa en la revelación del Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, entonces todo lo que habló Pablo, ¿será doctrina apostólica? Claro que sí. ¿Por qué? Porque fue revelación ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la enseñanza apostólica provee los fundamentos y debe de estar en la vida de cada creyente, y las iglesias apostólicas son conocidas por una doctrina completa, la cual está basada en ¿qué? En la palabra de Dios, por la revelación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y hoy en día, desafortunadamente, hay mucha enseñanza en la iglesia que no es apostólica, que no va a ninguna parte. Siempre la doctrina apostólica se apoya en la revelación del Espíritu Santo y el papel del Espíritu Santo que tiene para llevar a la gente a la estatura de Cristo. ¿Qué es lo que hacían en ese tiempo los apóstoles? Se paraban y se convertía mucha gente, hablaban. ¿Y por qué? Porque ellos en ese tiempo, los apóstoles, por el Espíritu Santo, a través del Pentecostés, cuando ellos predicaban, transformaban. Ellos transformaban, no informaban. Los discípulos, cuando viene el Espíritu Santo al predicar, transformaban vidas, no informaban, no daban información, sino que transformaban vidas a través de ¿qué? De la enseñanza. ¿Cuál? La apostólica. ¿Amén? ¿Amén? ¿Y qué te crees, hermano, que en este lugar qué enseñanza hay? Una doctrina apostólica. Y entonces tú estás siendo formado a la estatura del varón perfecto que es Cristo el Señor. Voltea a ver el que tienes a la par y dile: ya te vi en cara de vasija. Ya te vi cara de vasija. Ahora dile: ahora te veo más Cristo. Pero voltea y dile: te veo más Cristo. Veo más de Cristo en ti. Amén. Amén, porque estamos siendo formados. Por eso vino el Espíritu Santo. Por eso era necesario el Pentecostés, para que Cristo fuera formado en nosotros a través de la doctrina apostólica, para que Cristo fuera formado en nosotros a través del Espíritu Santo, para que tú y yo crezcamos a la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? Para ser la esposa de Cristo. El Pentecostés marca un parteaguas para que la esposa de Cristo fuese formada, y la esposa de Cristo va a ser formada a través de la doctrina apostólica profética. Los fundamentos de la esposa de Cristo son apóstoles y profetas, porque los ministerios fueron establecidos ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para llevarlos a la estatura de Cristo. Amén. Y entonces, cuando viene esta parte, aquí en la Biblia no vamos a encontrar como algo que nos diga cómo eran estos, pero nosotros checando, escudriñando, hay información de cómo eran estas reuniones. Lo que hablaba aquí del capítulo 42 en adelante. Y entonces encontramos que las reuniones, ¿a qué horas crees que eran las reuniones? Cuando dice que perseveraban del diario, se reunían del diario y partían en la doctrina apostólica, partían el pan. Las reuniones empezaban a la 1 de la mañana. Pero la iglesia que estaba en Roma, como les era prohibido, se tenían que ir a las catacumbas o esconderse. ¿Para qué? Para hacer sus servicios.
Y entonces empezaban con algunos cantos, no se habla de instrumentos musicales, sino con la pura voz. Y entonces empezaban, santo, santo, santo. Usted aquí tocando la batería, el teclado, y bien felices, hermano. Podemos tocarle los shofares, pero ellos no podían. Y entonces dice que partían el pan del diario, partían el pan, y entonces, ¿cómo creen que eran los servicios ahí? No era de que, a ver, el que le tocaba predicar, no le decían, te toca predicar mañana, te traes preparado, no, sino que dejaban que el Espíritu Santo fluyera. Y entonces dice que estaban reunidos y estaban, santo, santo, santo. Y que de repente el que lo era tomado por el Espíritu Santo se levantaba y compartía lo que el Espíritu Santo le estaba dando. Y eso era del diario. Y después de estar ahí en el servicio con la palabra que el Espíritu Santo dice que volvían a cantar unos cantos, y entonces entre ellos decían, ¿sabes qué? Creo que yo cometí este pecado, y entre ellos se confesaban sus pecados y partían el pan, hacían el partimiento del pan y comían el pan. Y entonces los servicios terminaban aproximadamente por ahí de las 5 de la mañana, desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana del diario. ¿Y cómo lo hacían para matar? Solamente el Espíritu Santo les daba esa fortaleza. Si luego aquí cuando, bueno, no sé si aquí pase, que hay veladas, al otro día te tienes que ir a trabajar y no, mejor no voy a la velada. Los valientes, ¿verdad? Que se van todos en vivo al trabajo. ¿Quién te da la fortaleza? El Espíritu Santo. Tienes que cuidar, claro que sí. Pero me entiende, la función del Espíritu Santo en ese tiempo para mantener lo que había hecho en Pentecostés, para seguir el avivamiento, la doctrina apostólica, partimiento del pan, la comunión, la coinonía y la oración. Hermano, véngase, vamos a orar a las 11 de la mañana. No, pues ahí apenas me estoy despertando a las 11 de la mañana. ¿No? Amén. Y entonces cuando venían cuando se convertía gente nueva y los bautizaban, ¿a qué horas crees que los bautizaban? Por ahí de las 3 de la mañana. Ahorita hace calor aquí, pero imagínate, ahí en la iglesia, de repente el agua está fría y entran a las aguas hablando en lenguas. Ahí se acababan de despertar. Ah, sí, ahí se acababan de despertar. Entre las 3 de la mañana, por ahí, 1 de la mañana, eran los bautizos. Amén. Voy a pedir a alguien que me apoye en el teclado, por favor. Ahora sí ya voy a cerrar. No, está. Gracias. Está perfecto. ¿Cuántos quieren un avivamiento? No hay avivamiento, no hay Pentecostés. O no hay un permanecer del fuego sin estos 4 elementos: doctrina apostólica, partimiento del pan, comunión. En los dos aspectos, tanto estar juntos como uno es un solo espíritu, una sola alma, y sin oración. Amén. Yo no sé si están preparando lo de... Sí, perfecto. Y algo que debemos entender, que si el Señor va a traer un avivamiento, va a traer un Pentecostés nuevamente. Yo sé que cada quien ha vivido su Pentecostés y es algo que personalmente tenemos que buscar delante del Señor. Lo que explicaba nuestro Padre Espiritual, el vivir todas las fiestas en Cristo Jesús. Tienen un cumplimiento profético en ti
Pascua, que es cuando Cristo nos saca del mundo los panes y levadura, que es cuando nosotros nos apartamos, nos santificamos para el Señor. Primicias, Pentecostés, cada fiesta tiene un cumplimiento profético. Trae un avivamiento en ti. Pero tú y yo debemos entender que la plataforma de los avivamientos o de los Pentecostés, si lo quieres ver así, son las promesas de Dios, son las promesas de Cristo. Fue necesario que Cristo ascendiera. ¿Para qué? Para que viniera ¿quién? El Espíritu Santo, la promesa. Si Cristo no hubiera ascendido a los cielos, no hubiera habido promesa. Si Cristo no se hubiera ido, hablando de en ese momento, porque Cristo está en ti y en mí, el Espíritu Santo no hubiera venido. ¿Qué decía el Señor Jesucristo a los discípulos? ¿Les conviene que yo me vaya? No, Señor, pero Pedro, te conviene que yo me vaya, Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que iba a venir a acabar la obra del Señor Jesucristo. En ti y en mí. Es el Espíritu Santo. Por eso, si tú quieres un avivamiento, estás buscando ese fuego, todo avivamiento está basado en las promesas de Dios y en lo que Dios quiere hacer. Amén. Porque era necesario, vuelvo a repetir, Cristo asciende a los cielos y el que viene es el Consolador, es el que nos iba a consolar, es el que nos iba a fortalecer. Pero no solamente eso, sino que nos iba a dar poder. ¿Poder para qué? ¿Para hacer lo que yo quiero? ¿Poder para qué? ¿Para decir que soy mayor que mi autoridad, o que sé más que mi autoridad, o tengo más función que mi autoridad? Que no. Cuando el Señor trae el poder a la iglesia, es porque la iglesia en esta tierra se llama cuerpo de Cristo. Cristo está en esta tierra a través de ti y a través de mí. ¿Cuántos quieren un avivamiento en su matrimonio? Escuché poquitos amenes. ¿Cuántos matrimonios están juntos pero divididos? ¿Cuántas familias están juntas pero divididas? ¿Cuántos ministerios en la iglesia están juntos pero divididos? Algo está pasando. Y algo tiene que venir a quebrar esa individualidad de la iglesia de Cristo. ¿Sabes? He escuchado que mucha gente enseña que Elías no tenía amigos, que ciertos profetas no tenían amigos, y que no necesitamos a nadie, sino a Dios. Sí, el único que nos va a fortalecer y el único que nos va a levantar es Dios. Pero sí necesitamos gente a nuestro lado. Sí necesitamos gente a nuestro lado. ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo estamos aquí hoy? ¿Por qué nos congregamos? Porque el congregarse es un diseño, pero cuando tú y yo nos congregamos es para funcionar como uno. Un solo cuerpo, una sola fe, un solo Señor. El poder del uno. Cuando tú vienes y te congregas aquí, es para edificar al que tienes a la par, es para edificar al que tienes atrás, es para edificar al que tienes enfrente, es para edificar el cuerpo de Cristo, se edifica a sí mismo. Esa es la función del cuerpo de Cristo. Y parte del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Señor Jesucristo asciende a la diestra y el Espíritu Santo viene, fue para manifestar el uno, fue para manifestar un solo cuerpo, fue para manifestar el poder del uno. Por eso estaban juntos, unánimes, estaban juntos, una sola alma, un solo pensamiento, un solo espíritu. ¿Y cómo lo hacían los discípulos? La doctrina apostólica, el partimiento del pan, además la coinonía y la oración.
qué? Porque la plataforma esta Pentecostés es lo que el Señor ha prometido para tu vida y lo que el Señor ha prometido hacer en esta tierra. Amén. Tú no vas a ser ungido para hacer lo que quieras. Cuando tú eres ungido es porque tienes un propósito. Cuando eres ungido es porque tienes una tarea. Cuando eres ungido es porque hay una labor que hacer. No es para que te sirvan, ni para que te levantes la doble pechuga. La unción viene con propósito. La unción viene para establecer el reino de Dios en esta tierra. Amén. Quiero que te pongas de pie. El Señor me hablaba dos cosas que logramos hacer. Cuando él empezó a hablar de la unción, cuando el apóstol empezó a hablar, bueno, a hacer aquí el acto profético para la restauración, el Señor me empezó a hablar. Me empezó a decir cosas, pero lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Lo vamos a hacer. ¿En qué condiciones estaban los apóstoles cuando el Señor Jesucristo ascendió a la diestra? Yo me los imagino así como ahorita aquí, encerrados, viéndose el uno al otro. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya no está el maestro? A ver, Eric, ven acá, por favor. ¿Me vas a ayudar? ¿Estaban tristes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el que los mantenía unidos, el que los mantenía nucleados, el que los mantenía unánimes, ya no estaba. Ya no estaba el Señor Jesucristo. Ya no estaba el Señor Jesucristo. Y decía él al inicio, dice, mira, yo hice la invitación, dijeron lo que dijeron. ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué no lo invitaste? ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo ya no estaba. En el momento ahí en Pentecostés, Cristo ya no estaba. ¿Quieres que te enseñe algo? Fíjate, Lucas capítulo 22, versículo 15. Fíjate lo que dice. Y les dijo el Señor Jesucristo, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto que dice, en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y entonces algo que a mí me llamó la atención de este versículo es cuando dice, ¿cuánto? Porque este pasaje o este tiempo es conocido como la última Pascua que el Señor celebró con sus discípulos, con los apóstoles, con los 12 apóstoles. Fue la última Pascua, por eso dice, ¿cuánto he deseado? La palabra deseado significa anhelar. ¿Cuánto he anhelado comer esta Pascua o celebrar esta Pascua con ustedes? ¿Cuánto he anhelado? ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes? ¿Por qué? Porque ya no iba a estar más.
porque era la última vez que iba a tomar el pan, iba a partir el pan y el vino con sus discípulos. ¿Nunca te has puesto a pensar qué sería tu vida sin Cristo? Por ahí nosotros alguna vez en un altar de adoración empezamos a cantar, empezamos a adorar, empezamos a fluir en un cántico nuevo y yo le decía al Señor, no puedo estar sin ti, no me imagino mi vida sin ti. Y de repente se me viene una visión de los apóstoles cuando el Señor Jesucristo murió. Y el Señor me traía esta palabra 3 días sin Cristo. ¿Por qué? Porque los apóstoles sabían que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Pero entonces, ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué huyeron? ¿Por qué se dispersaron? ¿Por qué? Por temor. Sabían que iba a resucitar. Imagínate ahí a los discípulos. Están 3 días sin Cristo, porque después viene y está 40 días con ellos y les explica todo lo del reino y ya después se va, asciende a los cielos, pero manda el Consolador. Déjame enseñarte lo que estaba pasando en ese momento. ¿Cuántas familias